¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingos 11 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña la doctora Elsa Janet Gómez Moreno, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, abogado o abogada, egresada de la Universidad del Zulia, magíster en Criminalística y en Ciencias Jurídicas Militares, doctora en Seguridad de la Nación con posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España, postdoctorado en Ciencias y Artes Militares en el área de Seguridad de la Nación. Actualmente es vicepresidenta de la Sala de Casación Penal y coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial. Son más de 20 años de trayectoria en el Poder Judicial. Bienvenida, doctora Gómez, magistrada. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, le agradezco altamente la invitación. De verdad que para mí es un gran placer estar con usted y poder compartir conocimientos, compartir ideas, criterios dentro del plano de lo que es la formación judicial y pues lo que ustedes consideren necesario transmitir a través de las pantallas de Globovisión. Muchísimas gracias por su invitación. Podré quitarse pues estamos la mascarilla porque estamos a una distancia prudente y así estamos más cómodos. Usted es vicepresidenta de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial. Coordinadora de la comisión. Coordinadora. ¿Cuál es la misión de esa comisión? Bueno, esa es una misión que nace a partir de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Una ley reciente, ¿no? Una ley reciente del año 2007. Muy interesante porque a partir de ese momento empieza en Venezuela la protección de la mujer en particular, la protección de la mujer específicamente. Una vez que nace la ley en este año 2007, en el 2008, por mandato también de la misma ley, se tiene que constituir una comisión de justicia de género del Poder Judicial encargada y que va a tener como misión supervisar, prevenir que se produzcan alteraciones en el proceso que establece la ley. Entonces, su misión es supervisar a nivel nacional todo lo relativo a las funcionarias y funcionarios que trabajan en los tribunales especializados de justicia de género. Estos tribunales tienen como misión conocer de los delitos que tiene la ley y en razón de ello, pues nosotros como comisión coordinadora tenemos que regular porque todo se cumpla y todo marche de la mejor manera dentro de lo que son estos tribunales. Sí, desde el más alto tribunal. Del más alto nivel. Es una oficina que está dentro del mismo Tribunal Supremo de Justicia y que funciona allí de manera pues permanente. ¿En qué consiste la violencia de género? Cuando hablamos de violencia de género, ¿a qué nos referimos? ¿Violencia doméstica? ¿Violencia contra la mujer? Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de la violencia específicamente del hombre hacia la mujer. En esa relación, si se quiere, de subordinación, de desventaja en algunas ocasiones del hombre sobre la mujer. Entonces, en razón de eso, pues, se habla de violencia psicológica y violencia en cualquier manifestación que se presente. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes? Los delitos más frecuentes son los delitos de violencia psicológica, acoso, violencia sexual, actos carnales con víctimas especialmente vulnerables. Existen los delitos más recientes incluidos en la reforma del 2014 de esta ley, que como es el delito de femicidio. Últimamente se ha escuchado muchísimo, pero también tenemos allí el delito que tiene que ver con un aspecto muy importante que es la delincuencia organizada. Tenemos el delito de trata de personas, aquí llamado delito contra la mujer, contra las niñas y los adolescentes y las adolescentes. Ese tipo de delitos pues están todos inmersos dentro de esta ley
esta ley orgánica especial. ¿Cómo se produce la violencia psicológica? Tiene muchos aspectos y manifestaciones. ¿Qué es violencia psicológica? Todo aquello que afecte la psiquis de la mujer específicamente. Muchas veces el maltrato que el hombre realiza hacia la mujer con malas palabras, tú no sirves. Que es el más frecuente, ¿no? Digamos que es el más frecuente y es como el inicio de los demás hechos que se producen dentro de la pareja o dentro de la mujer y el hombre. Entonces es como el delito tipo que puede ser unido en el momento de un enjuiciamiento con los otros delitos que se suman a la afectación que tiene la mujer como ser humano, pues, como género. Muchas veces la mujer no denuncia la violencia psicológica porque a lo mejor no lo considera un delito, ¿no? Pero es un delito. Sí, es un delito y la mujer no denuncia violencia psicológica Más con esos términos. Física, ¿no? Sí, violencia física, y la encargada o el encargado de alinear y definir de manera precalificativa es el Ministerio Público. El juez en materia de violencia se encarga de darle nombre a esos hechos que la persona ha denunciado. Lo básico aquí, y siempre lo hemos dicho en las intervenciones donde nosotros hemos participado, que lo importante es denunciar. Denunciar y luego de denunciar permitir que los órganos correspondientes hagan su trabajo. Porque también pasa que luego que denuncian, entonces se retractan. Sí. Y también vemos ese tipo de cosas, entonces se produce un retardo, pero no es un retardo como tal, sino que la persona luego que denuncia, entonces se retracta, no, ya no quiero. Entonces son muchos aspectos, cada caso en particular es tan interesante conocerlo, escudriñarlo, saber cuál es el sentido de los hechos para llegar a lo más cerca de lo que es la justicia. La violencia psicológica es más difícil de demostrar, de evidenciar que la violencia física. Sí, la violencia psicológica es más difícil, pero nosotros, los jueces, los que estamos formados para decidir, ¿cómo abordar eso? Sí. Es abordarlo a través de las máximas de experiencia, de los conocimientos científicos, de la lógica. Para mí es lógico que una persona trate a otra de la mejor manera, es la forma lógica natural. Ahora, si a ti te tratan mal, si te humillan, si te dan mensajes por teléfono o dentro de una reunión, siempre te menosprecian. Eso es violencia psicológica. Entonces hay que hablar en primera instancia, las parejas tenemos que conversar, no me gusta que me trates de esta manera, vamos a conversar. Eso tiene que manejarse también mucho, ¿no?, entre la pareja. No es el solo hecho de que me dijo algo malo, no me gustó, voy y lo denuncio, no, tampoco. Sino es manejar ese tipo de cosas, saber comunicarse, respetarse. Y del respeto pues está inmerso lo que es el amor entre los seres humanos. La violencia psicológica tiene que ser muy aguda, ¿no?, para que se produzca la no necesariamente aguda, porque de repente si decimos es aguda, entonces no basta para poder solamente demostrar que hay una alteración, una desestabilización emocional. Que esa circunstancia te conlleve a perder el control, a no cumplir con los roles de la familia. Una mujer que está afectada de repente no cumple con sus hijos en realizarle sus alimentos a la hora, en cuidarlos, en llevarlos a las escuelas en el momento que se requiera. O sea, son aspectos que muchas veces se ven muy sencillos, pero que esa sencillez es lo que nos lleva a nosotros a determinar hay violencia. Porque un ser humano tiene un comportamiento pues acorde con lo que está realizando, con lo que está viviendo en cada momento. Quisiera que abordáramos el tema y su impacto sobre la familia, sobre los hijos, sobre los niños. ¿Qué impacto puede tener la violencia en el hogar, la violencia doméstica, en la formación de los niños? Y cómo actuar en ese sentido. Incluso la situación económica, la crisis económica genera dificultades y eso impacta también en la psiquis de la familia, en la psiquis del hombre, de la mujer. Sí. ¿Cómo abordar eso para que la justicia sea realmente justa? Pero por favor, me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Les preguntaba, doctora Gómez, sobre el impacto que tiene la violencia de género, la violencia doméstica en la formación de los niños y cómo abordar
este problema, tomando en cuenta que también hay un contexto de dificultades económicas que presionan también por la inestabilidad del hombre en este caso, ¿no? Que no puede asumir completamente sus responsabilidades, no puede cumplirlas, porque hay un contexto de dificultad. Entonces, ¿cómo evaluar todos esos componentes? Porque es una situación compleja, ¿no? Sí, es una situación compleja, es una situación que se tiene que analizar punto por punto, que son totalmente distintos unos a otros. Cuando usted me pregunta del impacto con relación a los niños, ese es un tema tan interesante que inclusive a nivel de organismos nacionales e internacionales observamos y queremos darle también tiempo y dedicación a eso. Porque ¿qué pasa? Cuando se produce la violencia dentro de la pareja, dentro del hogar, y hay niños, y como consecuencia de esa violencia viene una sanción privativa de libertad en contra del padre y la madre que ha sido la víctima, el sujeto pasivo, ¿qué pasa con esos niños? Y con la familia. ¿Qué pasa con esos niños? Sí, muchas veces el hombre queda detenido, pero entonces, o el hombre ha llegado al delito más atroz como un femicidio. ¿Qué pasa con esos niños? Esos niños se van a quedar con el padre que le dio muerte a su madre. Entonces, es puntos de tomar en consideración para todo lo que es el contexto de la familia. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con la educación. Si tenemos problemas de economía, si tenemos problemas de falta de trabajo, si tenemos que medir las consecuencias de también nuestros actos cuando estamos dentro de la relación familiar, porque las consecuencias son, como lo acabamos de decir, graves, y no solamente graves para la mujer que pueda resultar lesionada, violada, hasta asesinada, sino con relación a los hijos. Se afecta el futuro de los niños. Se afecta el futuro de los niños. Porque ¿cuál es la? Sí, eso es una marca indeleble que de verdad nunca se quita. Tanto a las personas, los niños, como las personas que conforman el grupo familiar, hermanos, padres, etcétera. Ahora, el problema es complejo y exige una atención como multidisciplinaria, ¿no? Porque hay muchos factores involucrados. Los jueces están preparados para revisar, analizar, evaluar, sentenciar, tomando en cuenta la complejidad del tema, del caso. Tomando el tema de la complejidad del caso, los jueces deben prepararse, los jueces deben ser personas formadas dentro de esta área. Y además de ello, los jueces en materia de violencia de género cuentan con un equipo multidisciplinario que está constituido por médicos, psiquiatras, psicólogos, abogados, educadores, sociólogos, que van a integrarse al proceso judicial y que van a poder participar en la formación, en el adiestramiento, en la educación de las personas que participan en esos hechos, en esos procesos. La Comisión de Violencia de Género, la comisión que coordino desde el mes de febrero de este año 2021, hemos desde un principio tratado de mantener comunicaciones interinstitucionales con el Ministerio Público, con el Ministerio de la Mujer, INAMujer, también con el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que tienen divisiones dedicadas a la familia, a los niños, y todos de una manera cohesionada, comunicativa, podemos ir abordando casos que sean resaltantes, y es lo que se hace hoy en día, tratar de todo como un equipo que estamos interesados por la salud de nuestro país, que estamos interesados en que estas leyes que surgieron por los motivos que tienen las exposiciones establecidas, seamos partícipes en beneficio de un progreso para la colectividad, en un progreso para la familia, para la mujer y para los hombres. ¿Los consejos comunales tienen algún rol que cumplir? Un rol y sumamente importante porque son los que están como más cerca de la colectividad. De la víctima, sí, existen casas de abrigo, existen centros de la mujer organizados. Donde la mujer se refugia. Donde se refugia, donde la mujer se orienta, qué es lo que debe hacer. Entonces, y la orientación no solamente debe ser para castigar, sino para saberse comportar. Yo creo que todo es una integridad, no solamente me hicieron daño, sino vamos a ver cómo nos podemos llevar ahorita con las situaciones de economía. Claro. Vamos a trabajar, hay muchísimas cosas que verdad que se cuenta con esos organismos para salir adelante, porque lo vamos a lograr y lo estamos logrando de hecho. En los estudios cualitativos que realiza Interlace, aparece con mucha frecuencia
como aporte de los participantes en las dinámicas de grupo, la necesidad de contar con escuelas para padres y no solamente con escuelas para niños. Porque sí, en esas dinámicas los participantes al final concluyen que buena parte de los problemas que tiene el país se generan en la familia, en la formación de los hijos, y que sería muy importante tener escuelas para padres, para enseñar a ser padres. No hay ningún estudio. Sí, por la experiencia que he visto, en los institutos educativos en Venezuela, en la gran mayoría, han tomado en consideración ese aspecto. No solamente llegarle al niño, conocer al niño, porque a veces el niño tiene más confianza con los maestros que con los padres. Entonces, es allí la importancia de poder crear, si no escuelas para padres, sí foros para padres, conversatorios para padres, y lo hacen los directivos de los institutos educacionales en Venezuela, lo he visto en más de una oportunidad, donde ellos dicen, el día de mañana o en tal fecha vamos a hablar de la formación de los hijos en edades de adolescencia. Entonces se reúnen los padres de esa sección donde está su hijo, porque le pasan las comunicaciones vía online y tal, y se reúnen y participan y hablan, y si hay casos particulares, perfectamente es la oportunidad y el ambiente dado para que los padres se comuniquen con los maestros y los maestros a su vez con los padres y tocar aspectos importantes que son necesarios a tiempo para evitar futuras consecuencias no deseadas. ¿Dónde acude la víctima en primer lugar? ¿A dónde puede acudir? A los órganos policiales. 6 CPC. 6 CPC, Ministerio Público, que tiene oficinas de atención a la víctima. Fiscalía. Que es la Fiscalía. Sí. Esos son de por sí los primeros pasos que debe dar la víctima para sentirse protegida y orientada en lo que debe hacer con relación al caso que está viviendo. Recientemente se celebró el Día Mundial contra la Trata de Personas, que es un problema universal. Es un problema universal. El 30 de julio específicamente, se celebra o se conmemora, según una resolución emitida por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2013, el Día Mundial de la Trata de Personas, tema producto o considerado como de delincuencia organizada, y que específicamente aquí en Venezuela, a través de la Oficina Nacional de Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, tuve inclusive la oportunidad de participar con ellos en la conmemoración que se realizó durante todo el mes. En el principio de mes de julio hicimos un conversatorio donde se trató el concepto, lo que se refiere la trata de personas, y luego recientemente, el 29 justamente de julio, hicimos otro foro vía Instagram donde se conversó sobre la judicialización de la trata de personas. Existe la trata de personas y el tráfico de personas. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo podríamos definir uno y otro? Pero por favor me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Le preguntaba, doctora Gómez, ¿en qué consiste la trata de personas? ¿Cuál es la diferencia con el tráfico de personas? Son dos figuras que, si se relacionan, tienen aspectos diferenciales. ¿Cuáles son? Podemos hablar de trata de personas cuando una persona constituida dentro de un grupo de delincuencia organizada realiza un proceso, porque ese es un delito que es un proceso que tiene que ver con una captación, con un traslado y con un acojo o con una recepción de la víctima. Cuando hablamos de trata, esta puede ser nacional o puede ser internacional, y ahí la diferencia cuando hablamos de tráfico de personas, porque el tráfico de personas tiene que ver con la entrada y salida ilegal de una persona a un... Esa es la diferencia fundamental. Esa es una de las diferencias fundamentales. Otra es que la trata de personas se refiere a la violación de los derechos humanos, y el tráfico de personas tiene que ver
con la violación o se transgrede los derechos del Estado como tal, claro, por la violación de la entrada y salida de esta. En el argot del sentido o delincuencia organizada, se constituye con 3 o más personas, eso lo dice la ley, porque está establecida. Eso es delincuencia organizada. Eso es delincuencia cuando organizada. Hay un grupo. Es cuando es un grupo, pero no un grupo como normalmente consideramos, que un grupo es a partir de 2 personas. Aquí grupo, para considerarlo delincuencia organizada, tiene que estar constituido por 3 o más personas. Por la estructura, cada quien cumple un rol. por la estructura que ellos tienen, y cada cual cumple una función o rol específico. Están organizados para durar en mucho tiempo, en un transcurso de tiempo, y para realizar delitos más graves. Y pueden ser grupos internacionales, ¿no? Sí, pueden ser grupos inclusive internacionales, distinto a lo que son las bandas delictivas, que allí sí pueden ser 2 personas, pero que éstas se ponen de acuerdo para realizar un hecho en particular. Incursionar dentro de un banco o dentro de una casa, o sea, delitos, si se quiere, organizados de manera momentánea. Distinto ocurre con lo que es la delincuencia organizada. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes del tráfico de personas y la trata de personas? El delito de trata de personas, por ser un delito multiofensivo, está incluido dentro del mismo toda una serie de delitos. ¿Por qué? Porque está la privación de libertad, está el delito de violencia, específicamente, está el engaño, está el mentir. Entonces, hay muchos aspectos delictivos dentro del delito de trata. Delito sexual. Delito sexual, delito de prostitución, porque el objetivo... Trabajo forzado. Sí, el objetivo de ese tipo de delitos es ese. ¿Cuáles son los elementos? Primero, un sujeto activo, un acto realizado, luego los medios a través de los cuales se realiza, que es a través del engaño, de la mentira, del rapto, y luego el objetivo final es para usar esas personas como prostitución, para actos carnales, servicios, matrimonios serviles. Matrimonios serviles. Sí, también puede ser para mendicidad, para ponerlos a pedir, para obtención de órganos. Sí. Entonces, fíjense que es un mundo que debe ser estudiado detalladamente, pero que en definitiva, cuando se va a sancionar, se sanciona por el delito de trata de personas, por el delito de trata de mujeres, de niñas, de adolescentes. ¿Ves? Distinto a lo que es el tráfico que estábamos conversando anteriormente. Y si se sanciona por trata de personas, trata de niños, de mujer, no se puede incluir otro tipo de delito para calificar ese hecho delictivo. Fíjense que son aspectos que los jueces debemos saber manejar, porque no podemos incluir trata con asociación para delinquir, porque ya está inmerso dentro de ese delito. Exacto. Es un delito universal, la trata de personas, el tráfico de personas, un delito universal. ¿Cómo se articulan las instituciones? ¿A través de qué mecanismos, qué espacios? Nosotros, por la reciprocidad que existe internacionalmente entre los estados firmantes inclusive de tratados internacionales, ¿Hay tratados internacionales hay tratados internacionales desde hace muchos años, inclusive desde antes que existiera la ley orgánica para la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, que se ha trabajado desde la historia. Y luego, cuando nosotros, partes de esos convenios internacionales, asumimos la responsabilidad de incluir dentro de nuestra normativa interna los aspectos relacionados con este tipo de delitos, lo incluimos dentro de nuestra legislación a través del Poder Legislativo. Y es lo que ocurrió con esto, es lo que ha ocurrido con el delito del terrorismo y financiamiento del terrorismo, que también está contenido dentro de esta ley. ¿Cómo nos articulamos? Cuando se tiene conocimiento que un sujeto que ha participado de manera activa en un tipo de en un hecho delictivo de esta naturaleza, puede ser solicitado a través de la extradición activa, extradición pasiva, que son temas también muy interesantes que podemos desarrollar ampliamente. Entonces, cuando un país tiene conocimiento que, por ejemplo, en Venezuela está X persona que ha cometido un hecho delictivo en su país, puede solicitar a través de los organismos institucionales encargados de participar la entrega de ese ciudadano, que debe cumplirse ciertos requisitos y que son supervisados y conocidos por el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en Sala de Casación Penal, para
pronunciarse respecto de la positividad o no de que sea trasladada, se acuerda o no el traslado de esa persona, respetando siempre los lineamientos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados. Esto es un delito que afecta fundamentalmente a niños, adolescentes, jóvenes, ¿no? Fíjese que la trata de personas, según las estadísticas más recientes que hemos conseguido, tenemos que en principio generan ganancias económicas muy altas alrededor de los 30. Hay un mercado para eso. Es un mercado porque su objetivo final es obtener economía. Como si fuera un mercado de esclavos, ¿no? Prácticamente. Sí. Entonces, porque su objetivo final es obtener beneficios económicos en el mundo. 2 de cada 3 víctimas son niñas menores de 12 años. 2 de cada 3. Sí. 2 de cada 3. Y hembras, mujeres. Y mujeres específicamente. Sí, también se puede producir con los hombres, pero en este caso estamos haciendo referencia. Que la mayoría de los delitos tienen una intención sexual. Una intención sexual, una intención de esclavitud. Una explotación sexual. De explotación que le genere un beneficio económico. Un niño de cada 3 o una víctima de cada 3 son niñas entre 15 y 18 años. Serían adolescentes. En el año 2016, Europol descubrió que al menos 10.000 niños que viajaron a Europa desaparecieron. Más de 12 millones de personas son víctimas de trata. Se han identificado víctimas de 152 nacionalidades, 124 países del mundo. Un 40% de los países reportó menos de una condena de esos crímenes por año y 15 aún están en proceso o no han llegado a judicializarse. Muchas veces no se denuncia, ¿no? A tiempo. Sí. Muchas veces no se denuncia a tiempo, muchas veces no se conoce. Hay que denunciarlo inmediatamente para evitar que salga del país la víctima. Hay que denunciarlo para investigarlo y para atacar. ¿Dónde puede acudir el ciudadano? Igualmente. Igual a la policía. A los órganos encargados de recepción de denuncias. ¿Cómo se relaciona esto con la delincuencia organizada, con el financiamiento del terrorismo que usted mencionó? La relación que hay es que son delitos de delincuencia organizada, son delitos graves, delitos organizados, que cuentan con una estructura, y que tienen toda una trayectoria en la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad. Ha sido siempre. Pero lo importante en cualquiera de ambos delitos es que se produzca, para el caso de los jueces, es que se produzca la judicialización, que vaya a las manos del juez, porque hasta tanto eso no ocurra, el número puede ser muy alto, como lo hemos visto, que mire... Debe ser mucho más alto. Sí, y en el caso de Venezuela también, pero hasta tanto no llegue al órgano judicial, no se puede hablar de judicialización del delito. Quisiera que habláramos sobre el terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? Pero por favor me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Doctora Gómez, usted fue la primera mujer en obtener el título de doctora en Seguridad de la Nación, egresada del Instituto de Altos Estudios de la Defensa. ¿Qué es terrorismo? Sí, fíjese, eso fue producto de la Unión Cívico-Militar, cuando nos permitieron a nosotros los civiles poder participar en la formación dentro de este Instituto de Altos Estudios de la Defensa. Iniciamos ese doctorado en el año 2007 y en el año 2013 logramos, yo logré como primera mujer y primera civil inclusive, obtener el título de doctora en Seguridad de la Nación. Producto de ello, se obtuvo este libro, o realicé este libro, que yo se lo traigo a obsequiárselo a usted con mucho cariño, gracias. Porque cuando me pregunta de lo que es terrorismo, estoy obligada a decirle que el concepto de terrorismo... Tiene que ver con seguridad de la nación. Tiene que ver con seguridad de la nación y tiene que ver con delincuencia organizada, porque es un delito. Pero desde la historia, a nivel internacional, los convenios internacionales que se han escrito, así como le hablaba cuando hablábamos de trata de personas, se ha tratado el delito de terrorismo, pero con este tipo penal en particular no existe una definición aceptada internacionalmente como
como autónoma o para definir lo que es este tipo de delito. En el caso nuestro, ¿cómo Entonces, lo definimos? en esas disposiciones internacionales obligan a los estados partes a incorporar el delito de terrorismo dentro de su normativa interna. Claro. Nosotros, hasta el año 2012, cuando se crea la ley orgánica sobre la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, es cuando empezamos. No había legislación anterior. No había legislación para abordar este tipo delito. de delitos. Se hablaba de homicidio, se hablaba de cualquier otro tipo de delito, pero el delito considerado como terrorismo no existía en Venezuela. En razón de eso y en razón del estudio, de altos estudios de la defensa, comencé a investigar sobre lo que existía sobre esa materia a nivel internacional, a nivel nacional, estudiando los tratados, estudiando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y revisando la normativa interna. Y en ese momento no existía, por ejemplo, para el año 2007. En el transcurso de la elaboración del libro surgió la ley, entonces ya cuando empezaron a existir vestigios de la sanción del tipo de delito. Ahora bien, nos acercamos a una definición, pero desde el punto de vista doctrinal. Y es, en el caso particular, la que define el terrorismo como la amenaza o ejecución de uno o varios actos contra los intereses nacionales. La vida, la integridad corporal, la salud o libertad de las personas, la destrucción o intervención de los servicios públicos, destrucción o apropiación del patrimonio ajeno u otros actos en forma ilegítima o ilegal con el objeto de perturbar el libre goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales por parte de personas o grupos de personas cuyas acciones, sucediéndose sistemáticamente o no, sean capaces de alterar el orden interno y externo, amenazando o poniendo en riesgo la seguridad de la nación. Fíjense que se abarca aquí lo que es el tipo delictivo, los intereses que afectan de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el objetivo que persigue, que es el objetivo, la desestabilización de un Estado democrático. La integridad territorial. La integridad territorial. Estado, todo lo que atente contra el Estado venezolano es el terrorismo. Está en su derecho de defenderse. De defenderse y de sancionar a las personas, ya basado en lo que sí tenemos en la ley, para que cumpla su respectiva condena y responsabilidad. Fíjense que hay algo, y me interesa mucho destacar la diferencia de trata de personas con terrorismo. Por eso que son tratados que establecen distinciones y se abocan a cada uno. El que está vigente con relación a la trata de personas es el convenio de Palermo del año 2000. Y con relación aquí al terrorismo existen muchos, hemos sido parte de las Naciones Unidas, donde hemos firmado convenios para llegar a estos tipos de acuerdos. Ya estamos más avanzados y en definitiva, aquí no se persigue un fin económico, sino una desestabilización del Estado democrático. No, es un objetivo político. Percibo, entiendo, que además que el terrorismo, además de ejercerse, de realizarse mediante hechos de violencia, también puede haber terrorismo psicosocial que apunte a desestabilizar emocionalmente a una sociedad, a neurotizar a una sociedad. Eso está contemplado como un tipo de terrorismo, el terrorismo psicológico. El terrorismo psicológico, porque fíjense que el tipo penal del terrorismo es causar terror, atemorizar a toda la población. Entonces, que puede ser a través de la violencia o a través de información. A través de información, manipulada, a través de actos que produzcan alteración y la gente se desespere. Falsificar la realidad, manipular la información. Sí, sí. ¿Y qué es lo que sucede? Que los intereses nacionales van a estar afectados, ya sea en su totalidad o parcialmente, pero que sean capaces de producir esa alteración. Aquí se ofrece una fórmula estructural para que en el caso de nosotros los jueces nos acerquemos más a la justicia para determinar. Se ofrece un mecanismo donde tomamos en consideración los intereses afectados, los intereses no afectados, considerando también el coeficiente de interacción que basado en el método de Likert se establecieron bajo cinco niveles. Un nivel de alta intensidad, moderada,
superintensidad, alta intensidad, mediana intensidad, moderada intensidad o baja intensidad. Cuando eso se establece una fórmula que está aquí, y yo se lo voy a obsequiar porque para eso traje el libro. Gracias. Podemos llegar a objetivos precisos. ¿Cuáles son? Dependiendo del grado de afectación de los intereses nacionales, de los intereses nacionales, podemos determinar que un acto terrorista es grave, mediano o de baja intensidad. Por eso es que hablamos de intensidad del acto terrorista. ¿Qué es eso? Eso es la forma como se afecta o cómo ha sido afectado el Estado venezolano en el hecho delictivo como tal. ¿Qué propósito tiene? Dependiendo de la gravedad del hecho, puede, por parte del Ejecutivo Nacional, emitir los correspondientes estados de emergencia y por parte del Poder Judicial poder establecer conforme a el límite máximo, el límite mínimo de la pena que pudiese llegar a imponerse, por ejemplo, en el caso de financiamiento del terrorismo, a una persona que esté incursa dentro de ese delito, atendiendo lógicamente a las agravantes y a las atenuantes. Quienes financian el terrorismo también. Es que ese es un tipo penal sancionado por la ley. Solamente el que lo ejerce. Fíjense, el terrorismo tiene como objetivo la afectación del Estado, de la vida del país. Tiene como objetivo, podríamos decir, un objetivo político. Pero los delincuentes, los terroristas, ¿son considerados presos políticos o son considerados delincuentes? Me responde, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Doctora Gómez, le preguntaba si un terrorista puede calificarse como preso político o es realmente un delincuente que está atentando contra la vida de una nación, de un país. Un terrorista o una persona integrante de una organización criminal, que son las que en definitiva realizan este tipo de delitos de terrorismo, es un delincuente, no es un preso político. Es un delincuente que va a ser reconocido por los órganos de justicia y que serán sancionados conforme lo establece la ley, dentro de los límites que establece el artículo tipo, que tiene sus extremos, que se considerará los aspectos atenuantes, los aspectos agravantes del hecho que haya cometido en particular. Hoy en día, gracias a Dios, Venezuela no es un país terrorista como Colombia, como España, y que nuestra realidad es distinta a los demás. Sí, afortunadamente. Afortunadamente. Sí. Entonces, tradición paramilitar terrorista. No tenemos, afortunadamente. Y bueno, tenemos aunque estudios. Ha habido hechos de terrorismo. Tenemos estudios, siempre nos estamos formando, esa es la idea. Luego de del libro que se hizo con razón del terrorismo, estamos sacando una edición mejorada, una edición más actualizada a la normativa actual, la cual también puede estar a la orden dentro de las redes sociales que yo manejo de la comisión. Esta es Justicia Mujer BE. @Justicia Mujer BE. Mujer Justicia BE. Pegado. Sí, todo pegado. Para las personas que estén interesadas, lo pueden solicitar por allí y de manera gratuita se les suministra el actualizado pues que tenemos sobre este tema en particular. En un momento hablamos del terrorismo psicológico, que apunta a la desestabilización emocional de la sociedad, a la neurotización de la sociedad. Hemos visto cómo las redes sociales se utilizan para ese tipo de terrorismo, incluso cómo se financian ONG para promover el terrorismo. La ley contempla a estos espacios donde se ejerce el terrorismo psicológico, como las redes y las ONG. Sí, el terrorismo por sí afecta la parte psicológica. Tenemos identificada o se puede identificar el sujeto activo, delincuente de delito de terrorismo, pero la víctima es toda una población. ¿Por qué? Porque psicológicamente está afectada. O sea, se afecta porque es una conmoción social
que se produce dentro de la colectividad, y eso es lo que ellos persiguen. Genera neurosis. Entonces en sí está incursa dentro del delito de terrorismo, el terrorismo psicológico, y es lo que persigue en definitiva ese tipo delictivo para su consecuencia final. ¿Cómo están estructurados los tribunales? ¿Hay tribunales ordinarios, tribunales de otro tipo? ¿Cómo funciona? Los tribunales en Venezuela, en materia penal específicamente, están estructurados de la siguiente manera. Tribunales de instancia, que están constituidos por tribunales de control, audiencias y medidas, que son los tribunales que conocen la materia de violencia. La estructura es parecida o es igual a los tribunales ordinarios. Tribunales de control, que son tribunales que son jueces de primera instancia, pero que ellos cumplen funciones distintas. Los que reciben de primera mano los delitos para hacerle las audiencias de presentación, sus audiencias preliminares, que es un tribunal de control, un tribunal inicial. Una vez que pasa a la siguiente fase, sigue manteniéndose en un tribunal de instancia, pero con función de juicio. Este es un juez distinto que va a conocer de manera oral el hecho delictivo, se le concede el derecho de palabra al Ministerio Público, quien es el titular. ¿Los juicios son orales? Los juicios son orales en Venezuela a raíz del año 1999, cuando entra en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal. Y esa estructura se viene manejando para todos los delitos. Continúo. Jueces de ejecución, que también son jueces de primera instancia, pero que cumplen una función específica de ejecutar las penas que hayan sido impuestas dentro de la fase de juicio. Y controlar que la persona cumpla las penas, si es sujeto de beneficios, otorgar los beneficios, la redención de la pena y cualquier otro tipo que le pueda sugerir, y darle la libertad cuando cumpla la condena que se le haya impuesto. Luego vienen las Cortes de Apelaciones, que son organismos colegiados constituidos por 3 jueces, quienes conocen de las apelaciones, conocen de los recursos intentados por las partes que no están contestes con la decisión que haya sido emitida por un tribunal de primera instancia. Estos tribunales superiores, llamados Cortes de Apelaciones, están pues en la obligación de revisar el pronunciamiento de un juez de una instancia inferior, del procedimiento, de cómo se ha venido desarrollando, si se han cumplido con los principios constitucionales y con los principios procesales. Hasta allí viene la parte del proceso como tal. Luego, si aún persiste alguna de las partes en no estar conforme con el pronunciamiento, pueden recurrir a través del recurso de casación ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, donde yo estoy como parte integrante, somos 5 magistrados, y conocemos de también lo solicitado por las partes, dependiendo de lo que aleguen, si hubo una violación constitucional, si hubo una violación del debido proceso, si hubo una falta de motivación de la sentencia, que es uno de los aspectos que nosotros siempre estamos tratando de que los jueces sentencien conforme a los principios que establece la ley, expresando lo que ellos pudieron percibir y consideran justos. Recuérdense que nosotros tenemos que esa gran misión de considerar quién tiene la razón, la parte del Ministerio Público o la parte de la defensa, porque el Ministerio Público es parte de buena fe, pero ya en el momento en que acusa se convierte en una parte firme en que considera que hubo un hecho delictivo y que esa persona debe responder por lo que cometió. Y la parte de la defensa, lógicamente, defender. ¿Por qué se demoran muchos casos en el final, en dictar sentencia? Porque el proceso a veces es muy largo. A veces el proceso de repente es muy largo porque nace desde el momento en que se tiene conocimiento de una manera colectiva del hecho. Y como le decía, hasta tanto no se judicialice, nosotros no podemos activar a los jueces para que decidan y conozcan de los hechos. Ahí corre un lapso, y un lapso que no puede ser imputable al órgano judicial. Una vez que se judicializa, tenemos conocimiento, existen los lapsos perfectamente, y están las partes, hay lapsos procesales, lapsos para el Ministerio Público, para que una vez presentada la persona, realice el acto conclusivo de imputación, el acto de acusación, de sobreseimiento o de archivo del expediente de lo que venía investigando. Luego se pasa a otro momento procesal, que es cuando se evalúan todos los elementos,
los elementos de convicción y que el juez de control considera que el mismo debe ser conocido a través de un juicio oral que están presentes las partes y de manera expresa, oral, a viva voz, que muchos son públicos, otros no, se pueden establecer los criterios de las partes para que el juez decida quién tiene la razón. Pues lo más importante de esto es motivar, que va a haber siempre una parte que queda contenta y otra que no, pero lo importante es que la parte que no queda contenta a veces quede satisfecha porque se le escuchó y se le decidió. Se hizo justicia. Y se le decidió conforme a lo que el juez consideró. Bueno, muchísimas gracias por este análisis situacional, doctora Elsa Gómez, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Muchísimas gracias. Realmente creo que ha sido un extraordinario aporte para una mejor comprensión de lo que es el sistema judicial venezolano. Creo que es muy útil para nuestro país conocer. No, siempre a la orden, todo por el beneficio de nuestro país, de la educación, de saber que lo que estamos haciendo lo hacemos con cariño, con amor y con mucha preparación, con mucha formación, que nunca nos cansemos de estudiar, de revisar las leyes, los criterios nacionales, internacionales, para estar seguros de lo que estamos haciendo, seguros de administrar una correcta justicia. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.